y le tocó. Eso es que creemos en la posición de la mano. Cuando tocamos, Dios sana, Dios liberta. Los demonios se tienen que ir en el nombre de Jesús de Nazaret, porque es bíblico y son los rasgos de la verdadera iglesia sobre la faz de la tierra. Y le tocó diciendo: ¿tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Cómo no? ¿Cómo que no quería? ¿Quién quiere estar leproso? ¿Quién quiere estar con cáncer? ¿Quién quiere estar con un sinnúmero de enfermedades? Y esta oportunidad Él no la iba a despreciar. Tenemos que conocer cuándo es la oportunidad de recibir el milagro de Dios y no echarla a perder. Aprovecharla, porque no todo el tiempo se está moviendo el agua a través de los ángeles. Un aplauso del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay veces que las bendiciones se nos pasan por no estar en el lugar indicado concerniente al estado que nosotros tenemos que estar mentalmente, espiritualmente, para recibir de parte de Dios los beneficios, y se nos pasa por arriba la bendición de Dios y decimos: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Mi alma te alaba y mi alma te glorifica. Pero aquí estaba Jesús y Él no estaba dispuesto a perder esta preciosa oportunidad. Y dice: quiero. Le digo entonces: si esto es lo que tú quieres, sé limpio. Dice la palabra del Señor que al instante la lepra desapareció. La lepra se fue. Quedó la piel como un niño cuando lava y glorifica, como Naamán cuando fue allí y se zambulló 7 veces. Dice que la piel le quedó como un niño. Este es el Cristo que usted predica. Este es el Cristo que yo predico. Y estos son los rasgos de la iglesia de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Y al instante la lepra desapareció. Lo que le enseñó en el monte: bienaventurando los mansos, alabado sea el nombre del Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, alabado sea el nombre del Señor. Este era un hombre que estaba pobre en espíritu, afectado por este gran problema, una enfermedad. Y usted sabe que lo iban a sepultar por allá. ¿Cómo estaría el espíritu de este hombre? Usted trae la oportunidad y dice: ahora es, esta oportunidad la agarro yo, no la voy a despreciar. Y se metió entre la multitud y allí tuvo aquellas palabras con Jesús, y Jesús entendió de que era el momento de visitar a este hombre a través de ponerle la mano. Dice: y le tocó diciendo: quiere, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Versículo 4. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Oiga, el evangelio de Jesucristo se basa en ofrenda. No es algo inexplicable, pero es así. Y ofrenda por allí, y ofrenda por allá, y dale gracias a Dios con ofrenda, con cosas materiales. Haz algo, regala algo, lleva algo al templo, regálale a una viuda, regálale a un enfermo, regálale a un huérfano, dale una ofrenda a un huérfano, alabado sea el nombre del Señor. Ayuda, dale comida al desamparado. A una ofrenda, regalándole comida a un desamparado, porque estos son los rasgos de nosotros, la iglesia de Jesucristo. Un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. La ofrenda no son testimonio para Dios. La ofrenda son testimonio para nosotros los humanos. Cuando tú vienes y traes un racimo de guineo, trae este racimo de guineo, hermano, cada uno coja una mano y comienza a repartir guineo dentro de la iglesia. Trae una bolsa de pan, alabados, que lo encontró barato, y comienza a repartirle pan a los hermanos. Esto es bonito, esto es
hermano, esto se compone el reino de Dios sobre la faz de la tierra. Una cosa al Padre, a Dios y al Espíritu Santo. Y así usted está ofrendando para Dios. A mí nunca se me dio una experiencia tan bonita y esa gente nunca se dio olvidó. Que estaban pasando un problema, una necesidad tan grande que no tenían carro, se debía dañar el carro y un sinnúmero de cosas. Y yo tenía un carrito que tal vez era de los más malos, pero a ellos les salió de lo más bueno. Y era de esa guaguita Chevette, ¿se recuerdan? La Chevette que salieron, que nadie la quería. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo la tenía, y el Señor puso en mi corazón que se la regalara. Pues, agarré, pum, le llevé la guaguita, hice esa ofrenda en el reino de Dios. Es bonito, hermano. Mire, esto nunca se me olvidó. Donde quiera que yo iba, decían esto. Oye, esa guaguita que tú me regalaste, oye, era mala, pero a mí me salió bueno. Vamos al Padre, a Dios. Eso fue una ofrenda que yo hice. Una ofrenda que usted le hizo a tal persona. Gloria sea el nombre del Señor. Porque estos son los rasgos de la iglesia que identifican que nosotros somos parte del reino de Dios sobre la faz de la tierra cuando hacemos ofrenda. Y por eso estaba establecido en el libro de Levítico, cuando Dios comienza a formar el reino de Dios a través del pueblo de Israel, que todo el mundo lo conoce y sabe que ese es el pueblo, el único pueblo identificado con la marca de Dios sobre él. ¿Cuánto la bendición en el nombre del Señor? El pueblo de Israel. Y de ahí vino la salvación a cada uno de nosotros, para testimonio de él. Esfuércese, hermano. Siga trabajando en la obra del Señor. Sigamos sirviendo a Dios. Sigamos demostrando a través de nuestros rasgos que Jesús nos enseñó en el capítulo 6 del libro de Mateo, y vamos a ver la gloria de Dios en medio del problema, en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad. Dios sí quiere demostrar su poder a través de cada uno de nosotros, porque eso es lo que identifica el poder de Dios sobre la paz de la tierra. El milagro que está esperando en tu vida, sea lo que sea, sigue esperando en Jehová. No te detengas. Sigamos sirviéndole, sigamos cumpliendo con Él, que el momento menos esperado, ahí llegó Jehová. Ahí te visitó Jehová. Ahí te mostró Jehová su poder, y a honrar tu paciencia y tu fidelidad y tu confianza hacia Él en el momento menos esperado, se ha de mostrar Jehová Dios Todopoderoso en tu vida, para que tu fe sea afianzada en Jehová Dios Todopoderoso. Estamos en pie. Te damos la gloria, te damos la honra, Jehová Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por este momento tan especial. Te damos gracias, Señor, por estas palabras, Dios mío, que infunden confianza hacia tu divina persona. Te damos gracias, Señor Jesús, por escuchar estas hermosas palabras. Ser edificado, Dios mío, a través de tu poder, por medio de tu palabra, para seguir hacia adelante. Te damos gracias, pero te damos, pero muchas gracias, porque en esta tarde tú nos has hablado de una manera especial. Todos aquellos que verdaderamente en estos momentos están en necesidad, no importa cuál sea su problema, no importa cuál sea su situación, Jesús está aquí. Y así como tocó a aquella señora a través de un video, así como tocó a aquella persona a través del teléfono, así como tocó a aquella persona a distancia, le dijo: hay alguien que va a orar por ti y tú vas a recibir sanidad
aunque tú no lo conoces, pero yo lo conozco. He ahí este nombre, para mi gloria y para mi honra. Y el Señor hizo el milagro. El Señor se glorificó, porque verdaderamente había una necesidad que solamente Él podía llevar a cabo. Él podía suplir. Y en esta tarde no es diferente. Esta es una tarde de gloria, una tarde de victoria, donde también Dios ha de hacer milagro y prodigio en medio nuestro. Ahí donde tú te encuentras, alabado sea el nombre del Señor. Dios te puede tocar. Dios puede hacer ese milagro en tu vida. Dios te puede visitar, no importa donde tú te encuentres. La mano de Dios, así como la de Jesús, que tocó a este leproso y fue sanado, en estos momentos te puede tocar a ti. Simplemente ponte en comunión como este hombre. Dile esa misma palabra. Si quieres, puedes limpiar. Si quieres, puedes sanarme. Si quieres, puede libertarme. Y Él lo va a hacer para su gloria y para su honra, porque le estamos dando a Él la oportunidad de manifestar su voluntad sobre cada uno de nosotros. Eterno Dios y Padre que estás en las alturas de los cielos, mira cada hermano, cada hermana, cada niño. Señor Jesús, aquellos que no pudieron llegar porque están enfermos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret yo reclamo a tu máxima autoridad, que es el poder de tu Espíritu Santo, y tú lo visites allí en su hogar. Señor, mira Jennifer, que no pudo llegar por este dolor que tiene. En el nombre de Jesús de Nazaret yo reclamo tu máxima autoridad, Dios mío, para que tú la toques allí donde ella se encuentre, Dios mío, y ese dolor se vaya en el nombre de Jesús de Nazaret, que es sobre todo nombre, para que tu nombre, solamente tu nombre, sea glorificado de una manera especial. Señor, mira allá el papá de Luz en Puerto Rico. Señor, te lo presentamos en el nombre poderoso de Jesús, para que tu voluntad sea hecha en la vida de él. Y si tú quieres, tú lo sanes. Si tú quieres, tú lo levantes. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que es sobre todo nombre. Señor, mire en este lugar si hay alguien enfermo, Dios mío. Asimismo venimos ante tu presencia. Si tú quieres, sánalo ahora, Padre de la gloria. Si tú quieres, haz un milagro en la vida de cada uno de ellos para tu gloria, para tu honra, de tal manera, Dios mío, que tu nombre, solamente tu nombre, sea glorificado. Reprendemos toda enfermedad antagónica, todo espíritu de opresión, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que es sobre todo nombre, para tu gloria y para tu honra. Nosotros lo creemos, nosotros lo recibimos, nosotros lo percibimos a través de tu poder, por medio de la fe, Dios mío, de que tú has de obrar, de quitar toda dolencia, de quitar toda enfermedad, porque esa es tu voluntad para tu pueblo, y nosotros estamos dispuestos para recibirla. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te damos la gloria y te damos la honra. Dios te bendiga y Dios te guarde, y dale un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que se merece toda gloria y toda honra. Y vamos a concluir con este servicio pasando al frente.